aquellos gigantes de metal y fibra que desafían las leyes de la física, máquinas de ingeniería cuya complejidad técnica roza lo imposible. Un Boeing 747 o un Airbus A380 son posiblemente los objetos más avanzados jamás construidos por el ser humano. Sin embargo, si miramos más allá de los logotipos corporativos, de las colas decoradas con los emblemas de aerolíneas de todo el mundo y de las franjas de colores en las góndolas de los motores, nos daremos cuenta de una uniformidad casi obsesiva. El 95% de la flota comercial mundial es esencialmente blanca. En una era donde el marketing lo es todo, donde las empresas gastan miles de millones de dólares en diferenciarse de sus competidores para captar nuestra atención en una fracción de segundo, ¿por qué las aerolíneas han renunciado a los colores? ¿Es una falta de creatividad de los diseñadores industriales? ¿Es simplemente una convención aburrida? ¿O existe una razón oculta grabada en las leyes de la física, la química y la economía que dicta que un avión de pasajero debe ser ante todo un lienzo inmaculado? No siempre fue así. Hubo una época que los historiadores de la aviación llaman la era del metal pulido, donde aerolíneas icónicas como American Airlines o Eastern Airlines preferían no pintar sus aviones. Los fuselajes lucían un aluminio brillante que reflejaba el cielo como un espejo. Parecía el futuro técnico. Pero hoy, ese brillo ha desaparecido, reemplazado por lo que en la industria conocemos como el estilo Euroheight. Hoy, en este video, vamos a desglosar los secretos que se esconden tras la pintura de estas naves. Vamos a viajar desde los hangares de mantenimiento más avanzados del mundo hasta los laboratorios de materiales compuestos. Analizaremos desde la gestión de la temperatura extrema hasta la detección de fallas estructurales invisibles que podrían costar cientos de vidas. Y quédense hasta el final, porque la razón más crítica, aquella que garantiza que estas naves no se desintegren literalmente bajo el efecto de la radiación a 40.000 pies, es algo que la mayoría de los pasajeros jamás llega a sospechar mientras disfruta de su café en pleno vuelo. Bienvenidos a un análisis profundo sobre la ciencia, la seguridad y el misterio del blanco en la aviación comercial. La primera razón, y quizás la más intuitiva desde el punto de vista de la física básica, es la termodinámica. Para entender por qué un avión es blanco, primero debemos entender qué es el color en términos de energía. El color es, en esencia, la forma en que un objeto interactúa con la luz solar y cómo gestiona los fotones que recibe. Imaginen que dejan su coche estacionado bajo el sol de agosto en una pista de asfalto en Madrid, Las Vegas o Dubái. Si el coche es negro, el interior se convierte en un horno en cuestión de minutos. Si es blanco, la diferencia es palpable. En la aviación este fenómeno se lleva a una escala industrial y se conoce como el efecto albedo. El color blanco es el que posee el mayor coeficiente de reflexión de la radiación dentro del espectro visible. Refleja aproximadamente el 80% o más de los fotones que impactan contra la superficie del fuselaje, manteniendo la estructura físicamente más fría. Cuando un avión está estacionado en la plataforma de un aeropuerto, la temperatura ambiente puede ser de 40 grados Celsius, pero la temperatura de la superficie de un objeto oscuro puede llegar fácilmente a los 80 o 90 grados. Un fuselaje caliente no es solo una molestia para el sistema de climatización, es un problema de ingeniería masivo. Un fuselaje que absorbe calor obliga a que los sistemas de aire acondicionado del avión, conocidos técnicamente como los packs de aire, tengan que trabajar al doble o triple de su capacidad para mantener la cabina habitable durante el embarque. Esto consume una cantidad ingente de combustible antes incluso de que los motores principales se pongan en marcha. Además, el calor excesivo afecta la longevidad de los componentes internos. Debajo de esa fina capa de pintura y aluminio hay kilómetros de cableado eléctrico, líneas hidráulicas y sofisticados equipos. El blanco actúa como un escudo térmico pasivo, un bloqueador solar constante que ahorra energía, reduce la huella de carbono y protege los sistemas vitales de la nave del estrés térmico. En la aviación, la seguridad es el pilar sobre el cual se construye todo lo demás. Cada decisión técnica tiene un trasfondo de prevención de accidentes. Y aquí es donde el color blanco se convierte en la herramienta de diagnóstico más barata y efectiva del mundo. Un avión comercial es una estructura sujeta a un castigo constante. Durante cada vuelo, la cabina se presuriza y se despresuriza, lo que hace que el fuselaje se expanda y se contraiga ligeramente, como si fuera un pulmón de metal. Con el paso de los años y miles de ciclos de vuelo, esto puede generar lo que llamamos fatiga de material. Esta fatiga se manifiesta en forma de microfisuras, grietas microscópicas o corrosión en los remaches y juntas de dilatación. Sobre una superficie blanca,
cualquier anomalía salta a la vista del ojo entrenado de un técnico de mantenimiento. Las fugas de líquido hidráulico, como el Skydroll, que suele tener un tono rojizo o púrpura muy característico y es altamente corrosivo, son inmediatamente visibles sobre un fondo blanco. Si el avión fuera azul oscuro o verde, esa fuga podría camuflarse, pasando desapercibida durante varias inspecciones visuales hasta que fuera demasiado tarde. Pero el peligro no solo viene de dentro. Los aviones son golpeados constantemente por objetos externos, desde granizo en tormentas severas hasta los temidos impactos de aves o bird strikes. Un impacto de ave puede abollar el fuselaje o dañar el borde de ataque de las alas de forma sutil pero peligrosa. En una superficie blanca, el rastro de un impacto es evidente. Lo mismo ocurre con los impactos de rayos. El blanco permite localizar rápidamente los puntos de entrada y salida de la descarga eléctrica, que suelen dejar pequeñas marcas de quemaduras o picaduras en el metal. Incluso la corrosión, el enemigo silencioso del metal, es más fácil de gestionar. El aluminio no se oxida como el hierro, no se vuelve rojo. En su lugar crea un polvillo blanquecino o pequeñas burbujas bajo la pintura. Irónicamente, estas variaciones de textura y color se detectan mucho mejor sobre un fondo blanco uniforme. El blanco no es por estética, es una declaración de transparencia estructural. Es permitir que el avión hable y muestre sus heridas antes de que se conviertan en una catástrofe en los titulares de las noticias. Hablemos de dinero, porque en la aviación comercial los márgenes de beneficio son extremadamente estrechos y cualquier gramo cuenta. Pintar un avión no tiene nada que ver con pintar una pared de su casa o un coche. Es un proceso que requiere una precisión quirúrgica. Para cubrir un avión de largo radio, como un Boeing 777 o un Airbus A350, se necesitan entre 350 y 500 litros de pintura líquida. Una vez que los solventes se evaporan y la pintura se cura, el peso sólido que se queda adherido al fuselaje es de aproximadamente 250 a 550 kilogramos. Esto es equivalente al peso de 5 o 6 pasajeros adultos con su equipaje. Si una aerolínea elige un diseño complejo con múltiples colores, sombras y degradados, necesita aplicar más capas de pintura para evitar que los colores se mezclen o para lograr la opacidad deseada. Los pigmentos oscuros suelen ser más densos y pesados. Esto puede añadir cientos de kilos adicionales innecesarios. Para un avión que vuela 12 horas al día durante 20 años, cargar con ese pasajero fantasma en forma de pintura significa quemar miles de toneladas adicionales de combustible. El blanco es, sencillamente, la opción más ligera y eficiente. Además, está el factor del valor del activo. La mayoría de las aerolíneas no son dueñas de sus aviones. Los alquilan mediante contratos de leasing. Si un avión es blanco, es un activo líquido. Si una aerolínea decide devolver el avión o venderlo a otra compañía en el otro lado del mundo, el nuevo dueño solo tiene que cambiar las calcomanías o pintar la cola. Es un proceso rápido y barato. Si el avión estuviera pintado de un color corporativo muy específico, el costo de decapar y repintar todo el fuselaje sería de cientos de mil dólares, lo que reduce drásticamente el valor de reventa del avión. El blanco garantiza que la máquina pueda cambiar de manos y volver al aire en cuestión de días, no de semanas. Hay una razón adicional, que a menudo se pasa por alto, pero que los biólogos y expertos en seguridad aérea estudian con detenimiento: la conspicuidad visual. Este término se refiere a qué tan fácil es para otros sujetos ver un objeto en movimiento. Estudios realizados sobre la interacción entre la fauna y la aviación sugieren que los aviones blancos tienen una ventaja de seguridad frente a las aves. Las aves tienen una visión muy aguda, pero procesan el movimiento de forma diferente. Un fuselaje blanco crea un contraste mucho mayor contra el suelo oscuro durante las fases críticas de despegue y aterrizaje, o contra el cielo azul profundo. Esto permite que las aves detecten la amenaza con mayor antelación y tengan esos milisegundos extra necesarios para realizar una maniobra evasiva. Aunque no es una ciencia exacta y el riesgo de impacto siempre existe, los datos indican que los aviones con esquemas de pintura oscuros o camuflados con el entorno tienen una tasa ligeramente superior de colisiones con aves. En una industria donde un solo pájaro puede destruir un motor de 20 millones de dólares o causar un accidente fatal, cualquier pequeña ventaja visual es bienvenida. El blanco no solo es para que nosotros veamos el avión, es para que el resto del ecosistema aéreo sepa que un gigante de 200 toneladas se aproxima a gran velocidad. ¿Quieren una prueba definitiva de que el color no es solo una cuestión de imagen sino un límite físico real? Tenemos que hablar de uno de los experimentos de marketing más ambiciosos y problemáticos de la historia: el Concorde de Pepsi. En 1996, la compañía de refrescos decidió realizar un cambio de imagen radical y pintó un Concorde de Air France completamente de azul oscuro. El avión era una joya publicitaria, pero los ingenieros estaban en alerta máxima. El Concorde volaba Mach 2,
el doble de la velocidad del sonido. A esa velocidad, la fricción del aire con el fuselaje genera un calor cinético tan inmenso que el morro del avión podía alcanzar los 127 grados Celsius. El Concorde blanco original estaba diseñado con una pintura especial de alta reflectividad para disipar ese calor. Cuando lo pintaron de azul, la física cambió drásticamente. El azul oscuro absorbía el calor en lugar de reflejarlo. Como resultado, Air France tuvo que imponer restricciones operativas severas. El avión no podía volar a velocidades supersónicas por más de 20 minutos seguidos. Si lo hacía, la temperatura de la piel superaría los límites de seguridad, poniendo en riesgo la estructura y los tanques de combustible. El color, literalmente, le cortó las alas al avión más rápido del mundo. Fue la lección más clara para la industria. Si quieres rendimiento extremo, el color no es opcional. Llegamos al punto más crítico, la razón que define la aviación del siglo XXI y que explica por qué el blanco es ahora más importante que nunca. Aviones modernos como el Boeing 787 Dreamliner o el Airbus A350 están hechos mayoritariamente de polímeros reforzados con fibra de carbono. Estos materiales son el futuro, son más ligeros, no se oxidan y permiten ventanas más grandes y cabinas más húmedas y cómodas. Pero tienen una debilidad crítica frente al aluminio, su sensibilidad térmica y la radiación ultravioleta. Los materiales compuestos se mantienen unidos mediante resinas epoxi. Estas resinas tienen una propiedad llamada temperatura de transición vítrea. Si el material supera esa temperatura, la resina puede comenzar a degradarse, volviéndose menos rígida y perdiendo su capacidad para soportar las cargas estructurales del vuelo. El Sol, a 40.000 pies de altura, es implacable. Sin la protección de la atmósfera densa, la radiación bombardea el fuselaje constantemente. El blanco refleja no solo la luz visible, sino gran parte del espectro, manteniendo la temperatura de la resina por debajo de los niveles de peligro. Pintar un Dreamliner de negro y dejarlo bajo el sol del desierto podría, literalmente, cocinar la estructura interna del avión a largo plazo, reduciendo su vida útil de forma alarmante. Así que, la próxima vez que miren por la ventana de la terminal y vean ese mar de naves blancas, no piensen en ellas como algo monótono. Piensen en ellas como máquinas optimizadas hasta el último átomo, donde incluso la elección del color es una barrera crucial entre la eficiencia y el desastre. El blanco es la armadura térmica, el seguro de vida y el estándar de oro de una industria que no deja nada al azar, porque en el aire, el blanco es el color de la supervivencia. Si este vídeo les ha cambiado la forma de ver los aeropuertos, no olviden darle a me gusta y suscribirse para más análisis profundos sobre el mundo de la aeronáutica. Y para los que siguen el vídeo, pongan en los comentarios la palabra piloto y así sabré quiénes son los seguidores más fieles.